Capítulo 141. Tras el baño, Sasori examinó el peculiar atuendo verde que ahora vestía. Su rostro permaneció impasible mientras observaba las prendas desconocidas. Quizá no fueran las más estéticamente agradables, pero ofrecían facilidad de movimiento y comodidad, algo que no podía negar. Sin embargo, no pudo evitar sentirse cada vez más perplejo sobre los verdaderos motivos de la aldea de la lluvia. Primero, proporcionaron comida, luego agua caliente y ahora ropa. ¿Cuál era su objetivo? El ceño fruncido de Sasori se acentuó al notar la creciente conmoción en el campamento. Traían a más gente, lo que aumentaba el caos. Sin embargo, tras un momento de reflexión, decidió ignorar el asunto. De todas formas, no me concierne, pensó con indiferencia. Su objetivo principal era encontrar los materiales necesarios para su trabajo de titiritero. Todo lo demás le importaba poco. En realidad, aunque tenía la marioneta del Kazekage más fuerte, no tenía intención de cruzarse con el líder de la aldea de la hierba ni con el semidios del mundo ninja. Con esto en mente, estaba a punto de partir cuando un ninja de la aldea de la hierba de aspecto severo se acercó. ¿Está todo organizado?, preguntó el ninja de la aldea de la hierba, sacando a Sasori de sus pensamientos. Si estás listo, trae tu identificación y sígueme. Sasori se preguntó qué estaba sucediendo. ¿Los estarían reubicando en un sitio diferente? Dado el aspecto del lugar actual, no parecía adecuado para experimentos. La idea de que pudieran estar trasladando gente a otro lugar con tales fines cruzó por su mente, y una leve y fría sonrisa se dibujó en sus labios mientras decidía seguir al grupo en silencio. Los misterios que rodeaban la tierra de la lluvia despertaban su curiosidad. Sin embargo, después de un par de horas, al llegar a un edificio no muy lejos del campamento y ver la espaciosa estructura, Sasori frunció aún más el ceño. Este lugar tenía una tenue atmósfera de laboratorio, pero era mucho más abierto de lo que había imaginado. ¿Por qué no les preocupaba que los descubrieran? A pesar de su sorpresa inicial, Sasori recuperó rápidamente la compostura y recuperó su gélida sonrisa. Murmuró para sí mismo. Interesante. Parecía que el país de la lluvia tenía más complejidad de la que había imaginado. Sasori no pudo evitar preguntarse sobre las intenciones de los ninjas de la aldea de la hierba y la lluvia con respecto a la multitud de gente común. Si sus planes resultaban intrigantes, podría considerar ayudarlos a su manera. Sin embargo, si la situación no despertaba su interés, no dudaría en tomar cartas en el asunto, incluso si eso implicaba destruir el lugar. Para Sasori, la búsqueda del arte de la eternidad era primordial, y no permitiría que nada ni nadie obstaculizara sus objetivos. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, se acercó un ninja de la aldea de la hierba, que parecía haber mantenido una breve conversación con la figura supervisora presente. Quédense aquí. El personal del lugar se encargará del resto. Me voy, declaró el ninja antes de marcharse sin preocuparse más por los civiles desconcertados y perdidos. Tenía sus propias responsabilidades que atender, y lo que sucedía en ese lugar no era su preocupación ni su deber. Sasori observó al ninja que se marchaba sin preocupación, centrándose en su entorno. Sin embargo, le sorprendió que necesitaran tanta gente común, y parecía que el campamento enviaba a más gente cada vez. Esta operación era mucho más extensa de lo que había imaginado inicialmente. En ese momento, mientras reflexionaba sobre el experimento humano que la aldea de la lluvia iba a realizar, una figura apareció repentinamente ante él, extendiéndole una mano. La cautela de Sasori aumentó al preguntarse si lo habían descubierto. Sus ojos se enfocaron de golpe al observar la mano extendida, y su mano derecha se tensó, lista para actuar. Sin embargo, la persona le puso algo en la mano. La expresión de desconcierto de Sasori se profundizó. Reconoció el objeto. Era un destornillador, del mismo tipo que usa para hacer sus marionetas. Sin embargo, no entendía qué quería decir con entregarle el destornillador. A medida que su confusión crecía, el ninja de la hierba frente a él habló con seriedad. La fábrica aún no ha comenzado a operar. Acaban de entregar algunos equipos. Hoy nos encargaremos de ellos primero. No se preocupe, su tarea es muy sencilla. Solo siga las instrucciones para atornillar los tornillos. Sasori permaneció en silencio, examinando el destornillador en su mano. No pudo evitar sentirse desconcertado por la situación. Al renombrado maestro titiritero de la aldea de la arena, figura famosa en todo el mundo ninja, ¿le estaban pidiendo que atornillara tornillos? ¿Qué había pasado con el plan más ambicioso, los posibles experimentos humanos y la misteriosa agenda que había imaginado? Tanto misterio y griega. ¿Ya está? ¿Atornillar tornillos?
Sus expectativas iniciales se desmoronan estrepitosamente. Estaba a punto de tirar el destornillador por la frustración cuando el ninja de la hierba lo amonestó. Joven, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Has aprendido a ser perezoso a tan temprana edad? Su tono se tornó serio y continuó. Tienes que ser diligente en tu trabajo porque eso es lo que te permite ganarte la comida aquí. Si no trabajas con ahínco, no te darán comida. El ninja de la aldea de la hierba enfatizó. Verás, las vacantes son bastante escasas ahora mismo. Si llegas tarde, podrías perder tu oportunidad. Aprovecha esta oportunidad para atornillar tornillos. Además, los líderes de nuestras aldeas están cerca, así que podrían venir a inspeccionar más tarde. Así que trabaja duro y no nos avergüences. Al enterarse de que los líderes de las aldeas de la hierba y la lluvia estaban cerca, el rostro de Sasori se endureció. Aceptó el destornillador a regañadientes y se acercó al equipo. Comprendió que no era el momento de exponerse. Decidió observar durante unos días, sospechando que esta tarea mundana podría ser solo una cortina de humo y que ese espacioso edificio probablemente albergara más secretos. Mientras apretaba los tornillos, Sasori no pudo evitar preguntarse sobre los motivos e intenciones de las aldeas de la hierba y la lluvia. Era evidente que había algo más en la situación de lo que parecía, y estaba decidido a descubrir la verdad tras sus acciones. En el mundo shinobi, no se podía permitir ser descuidado, y Sasori no era la excepción. Mientras tanto, sin que Akihiko lo supiera, ese famoso titiritero del mundo ninja estaba apretando diligentemente los tornillos de algún equipo. En contraste, Akihiko se encontraba ante una vista única y trascendental en la aldea de la hierba. Mientras la aldea de la lluvia se dedicaba a las labores de limpieza y reconstrucción, la aldea de la hierba bullía de actividad. Hoy se celebró el esperado tren del trueno, un momento de gran importancia. Como líder de la aldea de la hierba, Akihiko no podía perderse este evento histórico. El lugar estaba repleto de ninjas de la aldea de la lluvia y la hierba, y se habían enviado fotógrafos para capturar este hito. Fue el primer proyecto colaborativo entre los países de la hierba y la lluvia, y la prueba inaugural del tren del trueno, lo que lo convirtió en un evento memorable y emocionante. Akihiko no pudo ocultar su curiosidad al ver la inesperada presencia de Anzo. Preguntó, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en la aldea de la lluvia, supervisando los asuntos de allá? Además, Akihiko sabía que Anzo le había pedido prestada una suma considerable de dinero a Kakuzu. Le desconcertaba que Anzo estuviera vagando por allí en lugar de centrarse en cómo saldar su deuda y ganar dinero en la aldea de la lluvia. Y solo un recordatorio, añadió con una sonrisa maliciosa, si no pagas tus deudas a tiempo, no te sorprendas si Kakuzu llama personalmente a tu puerta. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Respondió Anzo, fingiendo confusión. Akihiko se quedó sin palabras ante la respuesta indiferente de Anzo. ¿De verdad planeaba este tipo evitar pagar lo que debía? ¿De verdad pensaba que podía incumplir con Kakuzu? No pudo evitar recordar a Mubuki. Durante este tiempo, Mubuki había estado fuera de la aldea, aparentemente evitando sus deudas. Akihiko estaba a punto de presionar más, pero Anzo, que parecía tan despreocupado como siempre, simplemente agitó la mano y continuó. Oh, es solo una pequeña suma, no es gran cosa. Además, ya tomé una decisión, te lo devolveré. Anzo dudó un momento y cambió de tema. No podía perderme un evento tan importante. Tengo mucho tiempo libre. Me intriga de verdad ¿cómo se llama? Tren. Sin embargo, mientras esperaban ansiosamente la llegada del tren del trueno, todos los ojos estaban fijos en el horizonte, aunque este permanecía fuera de la vista, lo que aumentaba su anticipación. Ya está aquí. De repente, un sonido les llamó la atención y todas las miradas se volvieron hacia él. Vieron una máquina elegante y alargada que se acercaba rápidamente. Era sorprendentemente rápida y producía un característico gorgoteo. ¿Es este el tren del trueno del que hablaba Akihiko? Sin duda es impresionante, reflexionó Anzo mientras observaba la velocidad del tren. Mientras todos observaban el tren del trueno que se acercaba con una mezcla de curiosidad y entusiasmo, Akihiko, el líder de la aldea de la hierba, no pudo evitar su confusión y preguntó, por cierto, ¿por qué es verde? Capítulo 142. Esto simboliza la culminación de años de dedicación de nuestra aldea de la hierba, respondió Yoshinori, quien había escuchado la pregunta de Akihiko. Uzumaki Yoshinori, como investigador principal y responsable del proyecto Tren del Trueno, conocía bien las razones de la elección del color verde. En respuesta a la pregunta de Akihiko, Yoshinori explicó con seriedad. La palabra hierba transmite la esencia del verde, que simboliza la resiliencia de la vida.
Al igual que la hierba verde vibrante, capaz de soportar diversas condiciones y crecer con firmeza, el color verde simboliza juventud, vitalidad y vida. Bajo la guía del líder Akihiko, nuestra aldea de la hierba es como la hierba recién brotada, que trae esperanza, energía y un futuro infinito. Cuando el vehículo verde se detuvo, Yoshinori, investigador principal y responsable del proyecto Tren del Trueno, comprendió perfectamente las razones de la elección del color verde. Añadió: el verde también simboliza la armonía. Por eso lo elegí. Dirigiendo su mirada con cariño al primer tren del trueno de la aldea de la hierba, continuó: además, este verde representa la armonía, simbolizando la alianza entre nuestras aldeas de la hierba y la lluvia. Juntos, progresaremos en unidad y forjaremos un futuro radiante. Por eso lo llamé armonía. Por supuesto. Intervino Anzo con entusiasmo al escuchar la explicación de Yoshinori. Es un nombre espléndido. Representa la vitalidad, la armonía y el futuro. Es un verdadero símbolo de la colaboración actual entre los países de la hierba y la lluvia. Akihiko, todavía algo desconcertado por la profunda explicación, miró el tren verde y murmuró: bueno, eso en realidad tiene sentido. Siguiendo el ejemplo de Yoshinori, Akihiko y Anzo realizaron una inspección conjunta de la armonía, que simbolizaba la vitalidad y la armonía. Durante el viaje, los líderes de ambas naciones conversaron sobre el desarrollo futuro de sus países y compartieron sus perspectivas sobre las tendencias cambiantes en el mundo ninja, fortaleciendo así aún más la cooperación amistosa entre sus naciones. Mientras tanto, la armonía emprendió su viaje desde la aldea de la lluvia hasta la aldea de la hierba, y a su paso veloz, simbolizó la rápida y armoniosa fase de desarrollo en la que la hierba y la lluvia estaban entrando. Por supuesto, muchos otros compartían estos pensamientos. Guiados por Yoshinori, Akihiko y Anzo miraron por la ventana el paisaje que pasaba rápidamente y no pudieron evitar exclamar: es increíblemente rápido. Además, el viaje era notablemente estable y cómodo. Sin embargo, habían oído que consumía una cantidad considerable de chakra. La introducción de este vehículo ecológico sin duda prometía una mayor comodidad para viajar entre Grass y Rain. Sin embargo, era evidente que la planificación de las estaciones aún estaba en curso. Organizar adecuadamente las estaciones para que estuvieran lo más cerca posible de las zonas residenciales sin llegar a ser excesivamente cercanas requeriría consideraciones adicionales. Por lo tanto, el sistema tardaría algún tiempo en estar plenamente operativo. A pesar de ello, ambas naciones reconocieron que la llegada del tren representó un avance sustancial en términos de viajes entre Grass y Rain. Su rapidez fue particularmente notable. Al detenerse en la estación, Grass Village apareció a poca distancia. La estación estaba situada a las afueras del pueblo, lo que la hacía muy accesible. Su viaje, que comenzó alrededor del mediodía, había durado solo unas 4 horas, lo que redujo notablemente el tiempo de viaje entre ambos países. Cuando desembarcaron del tren, decenas de personas se reunieron a su alrededor, con sus rostros radiantes de emoción, preguntando ansiosamente por el bienestar de Yoshinori y los ninjas que los acompañaban. En respuesta, Yoshinori agitó alegremente la mano y anunció: con la aprobación unánime, incluida la del líder Akihiko, hemos declarado que la prueba fue un éxito rotundo. Sus palabras fueron recibidas con víctores inmediatos por la multitud. A pesar del escepticismo ante las palabras de otros funcionarios, confiaban plenamente en las declaraciones de Akihiko. Para ellos, si su líder había dado su aprobación, significaba éxito. Akihiko, de pie al margen, decidió no interrumpir el júbilo de los investigadores y se tomó un momento para observar su entorno, sintiéndose algo abrumado por la multitud. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse: ¿dónde está Anzo? ¿No se suponía que estaría con nosotros? ¿Se bajó del tren en algún momento? Mientras Akihiko expresaba su pregunta, un ninja de la aldea de la hierba dudó antes de responder. Con respecto al señor Anzo, cuando nos acercábamos a la estación, Kakuzu-sama llegó, y luego, Kakuzu-sama se llevó al señor Anzo. Akihiko frunció el ceño, confundido. ¿Kakuzu ha estado aquí? Un momento, pensó, recordando que no había visto a Anzo salir del vehículo con ellos. ¿El tren hizo una parada inesperada durante el viaje? Intentó recordar, pero no pudo recordar tal suceso. No, no hizo ninguna parada a mitad de camino, aclaró el ninja. Desconcertado por la información, Akihiko estaba a punto de buscar más aclaraciones cuando el anciano Yoshinori, rodeado de los especialistas en investigación, planteó una seria preocupación. Su expresión se tornó seria al dirigirse a la concurrencia. La seguridad del vehículo requiere mejoras adicionales.
El reciente incidente del experimento de desembarque no autorizado demuestra que, para ciertos ninjas, subir al vehículo en movimiento sigue siendo sorprendentemente sencillo, lo que supone un riesgo considerable para la seguridad. Espere un momento, anciano Yoshinori. No hubo ningún experimento de desembarco no autorizado. Intervino Akiko apresuradamente. Los detalles no importan. Lo crucial es que reconozcamos este problema y nos comprometamos a resolverlo. Necesitamos seguir mejorando nuestros experimentos, afirmó Yoshinori con firmeza, gesticulando. Al oír esto, Akihiko arqueó una ceja como si hubiera adivinado algo. Se giró hacia el ninja de la hierba que estaba cerca. El ninja de la hierba asintió con serenidad y habló en voz baja. Ocurrió cuando el líder Akihiko descansaba en el compartimento para dormir. Kakuzu-sama subió al tren a mitad del viaje y luego saltó con el señor Anzo. Esto sucedió cuando nos acercábamos a esta estación. Akihiko se quedó momentáneamente sin palabras. Kakuzu, sin duda, hacía honor a su reputación. No dudó en subir al tren a mitad del viaje para cobrar la deuda. Y hablando de eso, añadirían el nombre de Anzo a la lista de personas poco fiables, a quienes se les prohibiría subir al tren hasta que pagara sus deudas. Akihiko frunció los labios, esperando que Anzo ya estuviera preparado para pagar los intereses. Mientras reflexionaba sobre estos asuntos financieros, no pudo evitar preguntarse por Mubuki. ¿Había pagado su deuda de la última vez? ¿O seguía considerando huir a pesar de la deuda? Bueno, olvídate de ellos. Ve a trabajar. No hace falta que me acompañes. Debería descansar un poco, le dijo Akihiko al ninja de la hierba. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, otro ninja de la hierba se acercó corriendo con un trozo de papel. Se lo entregó respetuosamente y dijo apresuradamente: hemos recibido información crucial. Akihiko no podía imaginar qué información importante podría haber surgido en ese preciso momento. Echó un vistazo al papel y se quedó atónito. Murmuró con incredulidad: la aldea de la arena y la aldea de la niebla, declarando un alto el fuego. La aldea de la arena y la aldea de la niebla habían declarado conjuntamente un alto al fuego, marcando el fin de su prolongado conflicto. Este inesperado giro de los acontecimientos puso fin a una guerra en la que ni la victoria ni la derrota habían sido los bandos. Probablemente, se trató de un acuerdo mutuo entre ambos para poner fin a las hostilidades. El resultado tomó a todos por sorpresa. Durante los últimos años, la batalla entre ellos se había cobrado la vida de numerosos ninjas de ambos bandos, dejándolos con la carga de la pérdida de innumerables camaradas. Parecía que el costo de la guerra era demasiado alto para que ninguna de las dos aldeas pudiera soportarlo, lo que llevó a la decisión de poner fin a la lucha. Poco después del anuncio del alto el fuego, Rasa, el recién nombrado cuarto Kazekage de la aldea de la arena, envió a su héroe de la aldea de la arena para negociar los términos del alto el fuego con la aldea de la niebla. A medida que se difundía la noticia, se hizo evidente que la guerra entre las aldeas de la niebla y la arena había concluido definitivamente. El único conflicto a gran escala pendiente era la batalla del paso de Kikyo. Existía la sensación de que esta guerra podría estar llegando a su capítulo final. Sin embargo, en la aldea de la niebla, sin que nadie lo supiera, Pakura luchaba por abrir los ojos mientras yacía entre los cuerpos. Sus esfuerzos fueron en vano, pues sus párpados se negaban a moverse por mucho que lo intentara. Las preguntas se cernían sobre su mente. ¿La habían traicionado? ¿La habían abandonado sus propios habitantes? Una creciente comprensión la invadió, mezclada con ira, al comprender que tal vez no hubiera salvación para ella. La inquietante certeza de que nadie acudiría a su rescate. Mientras luchaba contra la ira y la desesperación, con la vista desvaneciéndose, una voz cercana la alcanzó. Palabras urgentes llenaron el aire. Rápido. Aún no está fría. Tenemos que actuar rápido, detener la hemorragia y recuperarla. Alguien se esforzaba por salvarla. No la habían abandonado, como temió al principio. Antes de que pudiera procesarlo del todo, otra voz intervino a su lado, cargada de irritación. ¿En serio? ¿Me sacaste con tanta prisa y me obligaste a usar Kamui para salvar a un ninja de la arena? Incluso me asustaste diciendo que fue a petición de Madara-sensei. ¿No sabes que intento ganarme la vida aquí? Chico, ¿dices ganarte la vida? Te acabo de ver agachado en la calle. ¿Así es como te ganas la vida? Si quieres ganar dinero, ve a la fábrica y aprieta tornillos. Respondió otra voz con tono burlón. Aunque aún respira, sus signos vitales se están debilitando. Se nos acaba el tiempo. Podría ser demasiado tarde. Quizás tengamos que darnos por vencidos con ella, declaró con urgencia el ninja que revisaba sus heridas.
Akihiko, al escuchar la propuesta, se tomó un momento para considerar la situación. Miró a Obito, quien parecía murmurar sobre la necesidad de devolverle algo. Akihiko entonces hizo una oferta. Oye, ¿qué te parece esto? Si ella vive, te pago más. Obito se giró para mirar a Akihiko y respondió con sinceridad. Creo que aún puede salvarse. No deberíamos renunciar a una vida tan fácilmente. Aunque sea una ninja de otra aldea, sigue siendo una vida. Mientras hablaba, la distorsión espacial a su alrededor empezó a deformarse y retorcerse, y Obito los instó. ¿Qué esperan? ¿Qué hacen ahí parados? ¿No quieren salvar una vida que tienen delante? Por cierto, este dinero extra, ¿de cuánto extra están hablando? Akihiko no pudo evitar torcer la boca. ¿Por qué Obito se había vuelto tan consciente del dinero, igual que Kakuzu? Antes disfrutaba ayudando a la gente sin pensar en las recompensas. Ahora, planteaba preocupaciones financieras sobre una vida en juego. A Akihiko le tembló la boca. No pudo evitar preguntarse por qué Obito se había vuelto tan consciente del dinero, como Kakuzu. Antes disfrutaba ayudando a la gente sin pensar en las recompensas. Ahora hablaba de dinero incluso cuando se trataba de salvar una vida. Estaban hablando de una cuestión de vida o muerte. Capítulo 143. He vuelto. Anunciaba Obito como siempre al abrir la puerta, pero sus palabras fueron recibidas con una voz suave y algo preocupada desde el interior. Obito, ¿has vuelto? ¿Eh? Rin, ¿estás aquí? Obito se quedó atónito, y su sonrisa tonta se transformó en una mirada de sorpresa al mirar a Rin, que estaba en la puerta. Esta escena le recordaba extrañamente a un esposo que regresa a casa con su esposa. Espera, ni siquiera me he casado con Rin, pensó Obito, desconcertado por la sensación de volver a casa con una esposa, aunque aún no estaban casados. Aún así, rió entre dientes y respondió. Jeje, he vuelto. ¿Eh? Rin miró a Obito con expresión de desconcierto. Tras una breve pausa, recordó el asunto crucial por el que había venido. Ha llegado la notificación de admisión y tenemos que inscribirnos hoy porque la academia empieza pronto. Por eso vine a buscarte, Obito. ¿A dónde te has metido esta vez? Había un matiz de preocupación en su tono mientras continuaba. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Solo salí a ganar dinero, explicó Obito rápidamente, ansioso por tranquilizar a Rin. El líder de la aldea de la hierba me pidió que lo acompañara a la aldea de la niebla para salvar a alguien. Era solo una misión de rango C, y ofrecían 30.000 ríos. Regresamos enseguida después de rescatar a alguien. ¿Salvar a alguien? La sonrisa de Rin se iluminó al escuchar la explicación de Obito. De verdad tienes un corazón bondadoso, Obito, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Aunque sea en la aldea de la hierba, sigues siendo el mismo. Mientras expresaba su admiración, Rin no pudo evitar sentir cierta preocupación por Obito. Desde aquel incidente, había cargado con un peso de ira, decepción e incluso desesperación. Parecía haber perdido de vista sus sueños. Sin embargo, desde su llegada a esta aldea, Obito parecía estar volviendo poco a poco a la alegría de antes. Quizás había encontrado amigos que lo comprendían y apoyaban, y quizás fue la persona que lo salvó aquel día quien se convirtió en su nuevo amigo. Al recordar al joven de cabello negro que había visto trabajando diligentemente, Rin no pudo evitar sentirse agradecida. Era una persona compasiva, a pesar de las dificultades que enfrentaba y la responsabilidad de cuidar a un familiar anciano. Siempre estaba dispuesto a ayudar, incluso mientras luchaba con las dificultades de su propia vida. Obito siempre ha sido amable, dijo Rin en voz baja mientras recordaba las acciones pasadas de Obito ayudando a los ancianos. Obito, sintiéndose un poco tímido por el elogio, se rió entre dientes y respondió. Jaja, no es nada, Rin. Pero si hay algún peligro, prométeme que no irás. El tono de Rin se tornó serio al expresar su preocupación. No te preocupes, Obito se palmeó el pecho con seguridad. No correré ningún peligro. Rin asintió aliviada, pero luego centró su atención en la considerable recompensa de la misión. Entonces, esos 30.000 ríos, la recompensa es tan alta por salvar a una sola persona. Obito sonrió y se encogió de hombros, encontrándolo bastante divertido. Era una tarea sencilla para ayudar, así que al principio no lo quería. Pero el líder de la aldea de la hierba insistió en dármelo, diciendo que era lo que merecía por ayudar. Con un dejo de orgullo en la voz, añadió. Pero lo rechacé rotundamente. Al fin y al cabo, no se trata del dinero, sino de hacer lo correcto. Sin embargo, justo cuando Obito terminó su frase, el timbre sonó con un ding dong, ding dong. ¿Uno está Uchiha Obito aquí?
El líder quería que le entregara la recompensa. Gritó una voz desde afuera de la puerta. Obito se quedó momentáneamente atónito por la hora de la llegada. El ambiente se tornó repentinamente incómodo. Rin, sin embargo, le sonrió a Obito, quien parecía algo desconcertado. Obito dejó escapar una risa incómoda y se dirigió hacia la puerta, con la intención de aceptar discretamente el dinero, pensando que era la recompensa por su misión. Sin embargo, sus expectativas se vieron completamente trastocadas cuando le colocaron 3 grandes cajas con objetos. Obito parpadeó sorprendido y se giró hacia el ninja de la hierba en la puerta, dudando al preguntar: ¿es esto un regalo? El líder de la aldea de la hierba es realmente generoso, comentó Obito, al darse cuenta de que 30.000 ríos no cabían en 3 cajas grandes, así que debía ser un regalo adicional a la recompensa. Esta es tu recompensa, dijo el ninja de la aldea de la hierba, expectante, mirando al niño, algo avergonzado al recordar el contenido de las cajas. Con una sonrisa amable, explicó: el líder de la aldea de la hierba está inmensamente agradecido por tu ayuda. Sin embargo, sabiendo que aún estás en la escuela, pensó que no sería adecuado que recibieras tanto dinero. Temían que te llevara por el mal camino. Por eso, toda la recompensa se ha convertido en cuadernos. Golpeó las cajas y continuó: la recompensa total es de 30.000 ríos, y está aquí, junto con una edición de coleccionista de las habilidades secretas de la aldea de la hierba. El valor total, sin duda, supera los 30.000 ríos. El líder le pidió amablemente que no desperdiciara sus buenas intenciones. Obito se quedó paralizado de repente, con el rostro lleno de pánico. Intentó cerrar la puerta, diciendo: yo, Obito, nunca esperé una recompensa por una buena acción. Por favor, devuélvela y. Transmítele mi gratitud al líder de la aldea de la hierba. Achis, achis. Akihiko se frotó la nariz. El clima parecía volverse más frío con la llegada del otoño, lo que parecía causarle picazón en la nariz. Hablando de eso, le sorprendió un poco que la guerra entre la aldea de la arena y la aldea de la niebla hubiera terminado tan abruptamente. Inicialmente, se esperaba que el conflicto continuara hasta el final de la guerra ninja. Quizás se debió a que la aldea de la niebla perdió a su tercer Mizukage, lo que dejó a toda la aldea en un estado vulnerable e incapaz de sostener la guerra. En cuanto a la aldea de la arena, es posible que hayan optado por hacer un compromiso para centrarse en la inminente batalla en el paso de Kikyo. Sin embargo, Akihiko solo reflexionó brevemente sobre esto y decidió no darle más vueltas. La guerra estaba llegando a su fin, y la vida en el país de la hierba volvía gradualmente a la normalidad, con la producción y las actividades cotidianas reanudándose. Hablando de eso, parecía que las clases se reanudarían pronto. Originalmente, se suponía que Uzumaki Yoshinori estaría a cargo. Sin embargo, Yoshinori había estado bastante ocupado últimamente con el proyecto del tren, la investigación y otras responsabilidades. Akihiko decidió no molestarlo, ya que su trabajo parecía estar en progreso. Akihiko examinó el plan de recuperación y producción del país de la hierba en su mano y murmuró para sí mismo: debería informar a la academia sobre esto más tarde. Necesitamos prestar especial atención a esos 2 estudiantes. Después de todo, son estudiantes de intercambio de Konohagakure. Tanto por deber como por amistad, como aliados cercanos, debían cuidar especialmente de estos 2 estudiantes. En especial de Obito, ya que pertenecía al clan Uchiha y tenía vínculos con Madara. Madara incluso había buscado ayuda personalmente para Obito, aunque no era su responsabilidad, e incluso, sin pudor, solicitó una admisión clandestina para él. Por lo tanto, esto era una cuestión de honor y de mantener buenas relaciones. Uchiha Obito merece mucha atención. Con esto en mente, Akihiko marcó atención prioritaria en el expediente de Obito. Sintió una sensación de satisfacción tras tomar esta nota. Con todo listo, Akihiko se estiró y bostezó, deseando relajarse un poco. Por desgracia, su asistente, Kana, seguía ocupada con sus tareas. Akihiko sabía que debía ir a verla pronto. Últimamente, se sentía agotado y necesitaba recargar energías. Anzo, por otro lado, no estaba por ningún lado. Debió de haber regresado directamente al país de la lluvia, considerando lo ajetreado que estaba allí. Akihiko, sin embargo, no pudo evitar preguntarse si Kakuzu lo dejaría escapar tan fácilmente. Luego estaba Zetsu Blanco, o mejor dicho, Madara. Hablando de él, Akihiko no lo había visto desde su regreso. Pensándolo bien, era Zetsu Blanco quien se había acercado a él para unirse a su causa. Ahora bien, ¿cómo podía Zetsu Blanco ignorarlo así? Akihiko suspiró, reflexionando.
Supongo que el vínculo todavía no es lo suficientemente fuerte. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, un ninja de la hierba se le acercó. Akihiko-sama, Lady Kanna tiene un mensaje, la mujer que trajo ha despertado. ¿Está despierta? Akihiko se levantó de inmediato, estirándose y bostezando. Parece que los 30.000 que gastaste no fueron en vano. Bueno, vamos a verla. ¿Estoy muerta? Pakura se esforzó por abrir los ojos, haciendo una mueca ante la luz cegadora. Con voz débil, murmuró, ¿es esta la otra vida para los muertos? Entonces, ¿por qué todavía duele tanto? Es porque aún no estás muerto, respondió Akihiko con una sonrisa juguetona. Hola, por cierto, ¿quién cubrirá tus gastos médicos? Al oír esa voz familiar, Pakura se quedó atónita por un momento. Luego abrió los ojos de par en par, asombrada, mientras observaba al hombre que tenía delante. Líder de la aldea de la hierba. Capítulo 144. En ese momento, Pakura recordó los desgarradores acontecimientos ocurridos. Había sido traicionada por su propia aldea. A pesar de su inquebrantable dedicación a la protección de su hogar, lideró a los shinobi de la arena en la lucha contra los shinobi de la niebla tras la desaparición del tercer Kazekage. En una notable muestra de buena voluntad, incluso dejó de lado su profunda animosidad para negociar un alto el fuego con los shinobi de la niebla. Sin embargo, seguía sintiéndose abandonada. Pakura miró la bata de paciente que llevaba puesta y luego levantó la cabeza para observar al líder de la aldea de la hierba que tenía delante. ¿Me salvaste? Sí, claro. Y fue bastante caro, respondió Akihiko con una sonrisa, entregándole una factura médica que Kanna había traído. Ahora que estás despierto, es hora de pagar tus gastos médicos. Pakura se quedó atónita al aceptar el billete. Miró las cifras y guardó silencio. ¿1.000.000 de ríos? Era una cantidad exorbitante. Akihiko observó la expresión de sorpresa de Pakura y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. ¿Crees que tu vida no vale 1.000.000 de ríos? Pakura reflexionó rápidamente y rió suavemente, reconociendo la gravedad de la situación. Tienes razón. 1.000.000 no es mucho, considerando la alternativa. Entonces se volvió hacia Akihiko, dominada por la curiosidad. ¿Pero por qué me salvaste? En respuesta, Akihiko planteó una pregunta, desviando la conversación. ¿Recuerdas lo que te di entonces? Pakura se tomó un momento para reflexionar, y entonces lo comprendió. Akihiko había visitado su aldea con sus estudiantes y le había entregado discretamente un folleto sobre atracción de talentos. En aquel entonces, lo había descartado con indiferencia, firme en su convicción de que jamás traicionaría a su pueblo. Poco imaginaba que sería su propio pueblo el que finalmente la abandonaría. ¿Previste cómo me iba a ir todo esto? Preguntó Pakura, con evidente asombro al mirar a Akihiko. Eres realmente extraordinario, tal como cabría esperar de alguien que jugó con las 5 grandes aldeas shinobi. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Pero, ¿cómo pudiste estar tan segura de que me uniría a la aldea de la hierba y traicionaría a la aldea de la arena? Akihiko, en lugar de darle una respuesta directa, sonrió y le entregó un archivo. Échale un vistazo. Pakura, perpleja, aceptó el archivo y examinó su contenido. Al leerlo, una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Entonces, ¿me consideran una héroe sacrificada? Exactamente. Pero no te preocupes, aquí también hemos tenido héroes de otras aldeas. Sabemos cómo manejar estas situaciones, le aseguró Akihiko con indiferencia. Pakura permaneció desconcertado sobre a qué se refería Akihiko. Pronto lo sabrás. Entonces, ¿ya te decidiste, señorita héroe? Akihiko cambió de tema con destreza. Pakura dudó un momento y luego miró a Akihiko con expresión seria. Si decido no unirme, ¿me matarás? No, te mataré, pero solo después de recuperar el dinero de tu tratamiento. Respondió Akihiko con una risita, como si fuera una broma. Aunque las palabras de Akihiko sonaban a broma, Pakura sintió un escalofrío. Tras recuperar la compostura, miró la factura médica en sus manos, considerándola un momento. Entonces, si decido unirme a la aldea de la hierba, ¿significa que me eximirán de pagar las facturas médicas? ¿Ya te has decidido a unirte? La sonrisa de Akihiko se ensanchó y aplaudió. Pasa. Dicho esto, le hizo un gesto a uno de los shinobi de la hierba que entró en la habitación, vestido de negro. El resto de los detalles se discutirán con nuestro ministro de Finanzas. Los ojos de Pakura se abrieron de par en par. ¿El ministro de Finanzas de la aldea shinobi de la hierba? ¿No es Kakuzu?
Ella había oído hablar de este hombre, no solo porque era una shinobi de arena de alto nivel, sino porque después de la guerra, su nombre se había hecho conocido en todo el mundo shinobi. Mientras Pakura permanecía allí en estado de shock, preguntándose por qué tenía que negociar con Kakuzu, sin embargo, ajeno a la emoción de Pakura, con calma sacó una pila de documentos de su bolsillo y dijo, ¿estás familiarizado con el concepto de un préstamo? Pakura hizo una mueca al comprender rápidamente la situación. Parecía que, independientemente de su decisión, tendría que devolver el dinero. Al final, Kakuzu salió de la habitación de muy buen humor. Pakura, sin embargo, miró a Akihiko con una expresión compleja, luego dudó por un momento antes de hablar. Mencionaste que recibiría un trato preferencial, ¿no? La respuesta de Akihiko fue casual, como si dijera algo obvio. Eso fue cuando eras un oficial de alto rango de la aldea de la arena. Ahora, solo eres un ninja rebelde indigente. Pakura reflexionó sobre sus palabras. En efecto, se había convertido en una ninja rebelde y una vagabunda, rechazada por su aldea y abandonada a su suerte. Miró brevemente al techo, reflexionando sobre su situación, y luego volvió la vista hacia Akihiko, quien se disponía a marcharse. Con tono serio y agradecido, le aseguró, no te preocupes, cumpliré mi promesa. Gracias. Descansa un poco ahora, ya no necesitas preocuparte por las facturas médicas, la tranquilizó Akihiko mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Qué? La idea de no tener que devolver el dinero despertó el interés de Pakura, quien miró a Akihiko con esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, Akihiko, de manera tranquilizadora, afirmó, mientras realices tus pagos a tiempo, Kakuzu no irá a por ti. Te lo agradezco, respondió Pakura con un toque de humor. Negó con la cabeza, lista para empezar de cero como shinobi de la hierba. Tras reclutar con éxito a otro talento para la aldea shinobi de la hierba, Akihiko dejó el departamento médico. Aunque pudiera parecer que Pakura murió de forma un tanto cómica, era importante recordar que, en realidad, era una heroína de la aldea shinobi de la arena. Pakura había desempeñado un papel fundamental al usar su elemento quemazón para frustrar el ataque de la aldea de la niebla contra la aldea de la arena. Además, contaba con una amplia experiencia como maestra. Su pericia y habilidades la convertían en un recurso invaluable. En cuanto a los acontecimientos en curso en la aldea de la arena, estos no eran la preocupación inmediata de la aldea de la hierba. Su objetivo era fortalecer sus propias fuerzas y asegurar su prosperidad. Sin embargo, en ese momento, Akihiko parecía confundido mientras se dirigía a Anzo. ¿Sigues aquí? Anzo se recostó, ya no emanaba el aura de un semidios shinobi, y en cambio, parecía bastante despreocupado, sentado tranquilamente a un lado. Ni lo menciones. Me escapé. No era mi intención evitar pagar esta vez. Ese tipo se empeñó en recuperar su dinero, como si lo necesitara ya. O sea, vamos, ¿dónde se supone que voy a encontrar esa cantidad de dinero en el país de la lluvia ahora mismo? ¿Qué? Akihiko estaba a punto de preguntar más detalles cuando Anzo hizo un gesto de desdén con la mano. Olvídalo, mejor no hablemos de esto. De hecho, logró llegar a un acuerdo con él, o de lo contrario no habría podido irse. Pero no hay necesidad de entrar en detalles ahora. Con una sonrisa disimulada bajo la máscara, se volvió hacia Akihiko, con un tono que indicaba su intención. Sobre el presupuesto de la Academia Rain Village, Akihiko lo interrumpió, visiblemente irritado. ¿Por qué me preguntas esto? Solo soy el líder del país de la hierba. Pregúntale a Kakuzu. La expresión de Anzo se transformó en una de angustia exagerada, y usó descaradamente honoríficos al dirigirse a Akihiko. Pero el país de la lluvia está en una situación desesperada, señor Akihiko. Akihiko levantó la mano, interrumpiéndolo. Para. Ni lo digas. El país de la hierba tampoco está precisamente repleto de riquezas. Parecía que Anzo no tenía vergüenza alguna. A pesar de ser un semidios y líder de la aldea, le pedía presupuesto a Akihiko de esa manera. Noticias urgentes, señor Akihiko. De repente, la voz de un shinobi de la hierba llegó desde la puerta, interrumpiendo la conversación entre Akihiko y Anzo. Akihiko tomó la información que le entregaron y, tras leerla, miró a Anzo con un suspiro. Konoha ha descubierto que Danzo está en nuestras manos. ¿Qué? Anzo, igualmente impactado, no pudo evitar expresar su sorpresa. Danzo, el mismo hombre que casi fue engañado en una trama cómica que involucraba casi 100 millones de ryos. Anzo miró a Akihiko con una expresión extraña. Casi me olvido de ese tipo. ¿Qué planeas hacer? Akihiko respondió. La guerra terminará pronto, y la estadía de Danzo en Grass también. Es hora de enviarlo de regreso a casa.
¿Eso es todo? Preguntó Anzo, sorprendido por la actitud aparentemente indiferente de Akihiko. Eso es. A menos que quieras invitarlo a cenar o algo así, respondió Akihiko, bromeando con Anzo con una sonrisa traviesa. No puedo creer que te sientas tan hospitalario. Anzo se quedó momentáneamente sin palabras ante las palabras de Akihiko. ¿Invitar a ese astuto Danzo a cenar? Ni en 1.000.000 de años. Anzo mostró una marca de verificación en la frente, y estaba a punto de replicar cuando Akihiko continuó. Akihiko continuó con un tono más serio. Durante este periodo, el asesor Danzo realizó una visita exhaustiva a los países de la hierba y la lluvia, consolidando el desarrollo del país de la hierba y fortaleciendo aún más las relaciones entre la hierba, la lluvia y Konoha. Suspiró con cierto pesar. Desafortunadamente, hubo un pequeño incidente. Durante su visita, rompió accidentalmente una antigüedad coleccionada por los nobles del país de la lluvia del período de los reinos combatientes. Los ojos de Anzo se abrieron de par en par al comprenderlo. Había sospechado que había algo más en esta situación. La decisión de Akihiko de liberar a Danzo tan fácilmente no tenía sentido, y ahora estaba claro que había un motivo particular detrás. Aunque Anzo no podía comprender la decisión de Akihiko de perdonarle la vida a Danzo, asintió con seriedad y admitió. De hecho, el jarrón de mi casa se rompió. Ese jarrón era una reliquia del período de los reinos combatientes, ¿verdad? Akihiko asintió con satisfacción. Luego adoptó un tono más serio y preguntó, ¿puedes calcular su valor? Sí, valía al menos 100, comenzó Anzo, con tono cauteloso, como si estuviera considerando la idea de un jarrón de 100.000 ryo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Akihiko asintió, completando la cifra por él. Así es, valía al menos 100 millones. ¿100 millones? Repitió Anzo atónito, incapaz de comprender el valor de un jarrón tan astronómico. No pudo evitar preguntarse si Konoha realmente pagaría tanto. Sin embargo, comprendió la artimaña y respondió con un gesto solemne. En efecto, era un jarrón antiguo de un valor incalculable. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 145. Varios días después, Sarutobi Hiruzen y sus dos compañeros guardaron silencio mientras examinaban la carta que habían recibido de la aldea de la hierba. A medida que la ausencia de Danzo continuaba, sus sospechas crecieron. Los Anbu llevaron a cabo una investigación y descubrieron que Danzo había viajado a la aldea de la lluvia, aunque el propósito de su visita seguía siendo un misterio. Inicialmente, su intención era enviar emisarios para investigar el paradero de Danzo y quizás recabar información. Para su asombro, la aldea de la hierba les informó que Danzo estaba bajo su custodia, lo que les impidió continuar con sus planes. Naturalmente, ignoraron cualquier afirmación de la carta sobre la profundización de los lazos entre Konoha y las aldeas de la hierba y la lluvia. Tales palabras habían perdido toda credibilidad. Ni siquiera los perros del clan Inuzuka creían ya en esas palabras de la aldea de la hierba. Sin embargo, no pudieron evitar sentir curiosidad por el asunto del jarrón de 100 millones de ríos mencionado en la carta de la aldea de la hierba. Esto les hizo preguntarse cómo un jarrón antiguo de esa época podía alcanzar un precio tan astronómico. Parece que Danzo debió presentir que algo andaba mal en el conflicto entre las aldeas de la hierba y la lluvia, comentó Murami tocado mientras se ajustaba las gafas con seriedad. Sin embargo, parece haber subestimado la fuerza de la aldea de la hierba y las capacidades de su líder, lo que finalmente condujo a su captura. De hecho, era improbable que Danzo hubiera viajado a la aldea de la lluvia sin un motivo válido. Debía haber una razón detrás de sus acciones. Koharu Utatane, de acuerdo, asintió y añadió. La evaluación de Hiruzen es bastante lógica. Suspiró y continuó. No es poca cosa que Danzo se diera cuenta de las inusuales circunstancias entre las aldeas de la hierba y la aldea de la lluvia antes que nadie. Mantuvo una expresión severa y continuó. Por ahora, lo único por lo que podemos estar agradecidos es que Danzo sigue vivo. Parece que el líder de la aldea de la hierba, a pesar de su postura ambigua hacia Konoha, no se atreve a provocarnos precipitadamente. De lo contrario. Ella negó con la cabeza, su tono lleno de solemnidad. Dada la importancia de Danzo para Konoha y sus formidables habilidades, habría encontrado su fin hace mucho tiempo. Con esas palabras, tanto Hiruzen como Omura asintieron pensativamente. Desde su perspectiva, esta evaluación tenía sentido. Después de todo, era importante recordar que la prosperidad de Konoha no se debía solo al brillante liderazgo de Hiruzen Sarutobi, sino también a la oscura influencia de Shimura Danzo tras el fallecimiento de su maestro. Este actuaba en la oscuridad, como las raíces ocultas que nutren a un árbol.
Su colaboración había contribuido significativamente al éxito de Konoha. Por lo tanto, a pesar de sus ideologías opuestas, ni siquiera el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, podía negar las contribuciones de Danzo a la aldea. Sin embargo, al considerar la mención de los 100 millones de ríos, su expresión se ensombreció. Dio una calada profunda a su cigarrillo y juntó las manos bajo la barbilla. Los años de guerra ya han afectado las finanzas de Konoha, observó. Además, la batalla en el paso de Kikyo ha llegado a un punto crítico. Si desembolsamos 100 millones de ríos ahora, sin duda supondría una carga considerable para la aldea. Omura y Koharu escucharon las palabras de Hiruzen y guardaron silencio. Conocían perfectamente la situación financiera actual de la aldea, y esa suma era innegablemente considerable. Omura frunció el ceño y consideró la sugerencia por un momento. Ya que sabemos que Danzo está en la aldea de la hierba, quizás podríamos enviar ninjas a rescatarlo. Sin embargo, Koharu rechazó la idea de inmediato en cuanto Omura dijo eso. Negó con la cabeza y habló con tono serio. No se debe subestimar la fuerza del líder de la aldea de la hierba. Además, con la alianza entre las aldeas de la hierba y la lluvia, actuar sin pensarlo dos veces podría causar problemas. Si tenemos éxito, es una cosa, pero si fracasamos, Danzo estará en grave peligro. Además. Dudó un momento antes de continuar. La guerra está a punto de concluir y Suna está al borde del abismo. Si las aldeas de la hierba y la lluvia se involucran, podría haber complicaciones innecesarias. Durante este periodo, se produjeron cambios significativos en el país de la lluvia. Unieron fuerzas con la aldea de la hierba, sellando eficazmente sus fronteras e impidiendo que los shinobi de Konoha o de cualquier otra aldea entraran o recopilaran información. Más importante aún, para Konoha en ese momento, era crucial poner fin a la guerra y centrarse en la recuperación. Koharu volvió la mirada hacia Hiruzen, con ojos penetrantes. Danzo es de suma importancia para Konoha. Hiruzen, eres como las hojas verdes que se regodean bajo la luz del sol, mientras que Danzo representa las raíces ocultas bajo la tierra, que nutren a Konoha. Se complementan, y cualquier contratiempo que les ocurra a cualquiera de los dos sería una pérdida inimaginable para Konoha. Hiruzen guardó silencio al escuchar las palabras de Koharu. Finalmente suspiró y asintió. Koharu, tienes toda la razón. No podemos permitirnos más complicaciones. Si la noticia de la captura de Danzo se extiende a otras aldeas ninja, será un desastre. Comprendió que si se corría la voz, no solo expondría la vulnerabilidad de su aldea, sino que también los haría vulnerables a las amenazas de otras aldeas ninja. Hiruzen incluso sospechaba que, si no pagaban el rescate, el líder de la aldea de la hierba podría considerar vender a Danzo a la aldea de la arena. Tal situación representaría una amenaza inimaginable para Konoha. Por lo tanto, traer a Danzo de vuelta discretamente era la mejor opción. Hiruzen volvió a pensar en el dinero y miró a Koharu con una mirada interrogativa. Sobre el rescate, las palabras de Hiruzen se fueron apagando, pero Koharu captó sus intenciones y la sugerencia tácita. Asintió, diciendo, 100 millones es, sin duda, excesivo. Podemos intentar negociar con la aldea de la hierba. Como máximo, podemos ofrecer 50 millones. ¿50 millones? Omura arqueó una ceja, mostrando preocupación. ¿Crees que la aldea de la hierba estará de acuerdo? Su líder, que jugó con las 5 grandes aldeas ninja, no puede ignorar la importancia de Danzo para nosotros. Además, sabe que cualquier daño que sufra Danzo podría provocar un conflicto interminable. De lo contrario, no lo habría mantenido cautivo tanto tiempo en lugar de matarlo. Koharu respondió con seguridad. Estoy al tanto. Una sutil sonrisa adornó sus labios mientras continuaba. Esto es solo un gesto diplomático. Nos centramos ahora en la situación en el paso de Kikyo. Nuestra prioridad es ganar tiempo y evitar que se filtre la noticia de la captura de Danzo. Una vez que la guerra concluya, podremos ocuparnos de los asuntos pendientes. Hiruzen y Omura se animaron al darse cuenta y asintieron, reconociendo la sabiduría del enfoque de Koharu. Posponerlo por ahora y ocuparse de otros asuntos después de la guerra era la mejor opción. Para entonces, Konoha estaría en una posición más fuerte, lo que haría que el líder de la aldea de la hierba reconsiderara su postura. Muy bien, expresó Hiruzen con alivio. Dio otra calada a su cigarrillo y luego sonrió, diciendo, asegúrate de transmitirles la importancia de cuidar bien a Danzo. Considerando la duración de la ausencia de Danzo, era muy probable que hubiera obtenido información valiosa de su visita a las aldeas de la hierba y la aldea de la lluvia. Esta información podría ser de gran importancia para Konoha. Hiruzen dejó escapar un largo suspiro y dirigió su atención a Koharu.
Koharu, te confío este asunto. No te preocupes, pronto redactaré una carta para la aldea de la hierba, respondió Koharu con un suspiro de resignación y un asentimiento. La sola mención de Konoha probablemente bastará para que la aldea de la hierba reconsidere hacerle daño a Danzo. Con estas palabras, los tres compartieron una sutil sonrisa y asintieron. No tenían otra opción. La importancia de Danzo para Konoha era innegable. Aunque la aldea de la hierba no lo liberara, era imperativo conseguir más tiempo. Sin embargo, pasó otra semana, y los tres volvieron a quedarse en silencio al recibir una carta de la aldea de la hierba. La carta estaba repleta de palabras sobre la floreciente amistad entre Konoha y las aldeas de la lluvia y la hierba. Sin embargo, desconfiaron del lenguaje diplomático y fueron directos al grano. Aceptamos. ¿Cuándo enviarán el dinero? Esta respuesta despertó sospechas entre los tres. ¿Acaso la aldea de la hierba no había comprendido la importancia de Danzo para Konoha? ¿Por qué habían accedido tan rápido? Además, ¿no podían haber esperado unos días más antes de responder? Algo no cuadraba.